Hola amigas y amigos de YouTube, yo soy Dani. Y yo soy Mel. Y él es Odín, que siempre nos acompaña detrás de cámara. Hoy os vamos a traer una receta de empanadillas. En este caso la vamos a hacer dulce con una mermelada de piña. Esta receta nos quedó muy rica, son ideales para acompañar el café o para un desayuno. Pero con esta masa de empanadillas podéis rellenarla de lo que queráis, las podéis hacer dulces o saladas. No olviden que los ingredientes siempre están al final del video y en la descripción. Y no olviden por favor suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse nuestro siguiente video. Esperamos que les guste. Comenzaremos con el relleno de nuestra empanada. Vamos a cortar una piña mediana en cuadritos pequeños. Y en una olla vamos a derretir mantequilla. Agregamos nuestra piña y dejamos que se cocine por unos minutos. Como puedes ver, mientras la piña se cocinó, soltó mucho jugo. Así que lo vamos a retirar para que la mermelada se cocine más fácil y más rápido. No vayas a tirar este jugo de piña, ya que lo puedes utilizar en más recetas y es delicioso. Ahora nuestra piña ya está más seca y vamos a añadir el azúcar moreno o azúcar moscabado y la canela. Lo vamos a mezclar bien y vamos a dejar que se forme un poco de caramelo con el azúcar de la piña y el azúcar moscabado. Podemos ayudarnos con nuestra pala para triturar un poco la mermelada y que así sea más fácil rellenar nuestras empanadas más adelante. Una vez que la mermelada ya no se pegue a la olla, significa que ya está lista. Ahora pasamos a hacer la masa de las empanadas. Vamos a necesitar 2 huevos, aceite vegetal y vino blanco. Las cantidades exactas siempre las dejamos al final del video y en la descripción. Añadimos un puñado de sal y batimos muy bien. Queremos que el huevo se incorpore bien con el aceite. Ahora podemos agregar nuestro polvo para hornear o levadura química. Volvemos a mezclar y es momento de agregar nuestra harina. Vamos a añadirla poco a poco y vamos mezclando. Al final nosotros utilizamos aproximadamente 1,25 kilos de harina, pero hay que ir añadiendo poco a poco porque puede ser que necesites más o menos. Una vez que la masa ya esté más dura, podemos empezar a mezclar con nuestras manos. Nos aseguramos que nuestras manos están bien limpias y amasamos. Una vez que la masa no se pega a nuestras manos, podemos transferirla a la mesa y seguimos amasando. Queremos una masa suave y elástica. Amasaremos por unos 5 minutos. Si tu masa ha quedado muy húmeda, puedes seguir añadiendo harina poco a poco. Y si por el otro lado tu masa ha quedado muy seca, puedes añadir un poco de vino blanco. Nuestra masa ya ha quedado lista, es muy suave y no se nos pega a nuestras manos. La cubrimos con plástico y la dejamos reposar por 1 hora. Para saber que tu masa ya está lista, puedes hacer la siguiente prueba. La estiramos bien con un rodillo y nos aseguramos de que no se rompa ni se formen grietas. Una vez que tengamos nuestra masa, vamos a pasar a formar las empanadas. Hacemos bolitas chicas, las cubrimos con plástico y con ayuda de un plato apretamos muy bien. De esta forma es muy fácil crear la forma de la empanada. Y para perfeccionarla y que quede todavía más delgada, vamos a utilizar un rodillo. No tiene que quedar perfecta porque después cortaremos la masa excedente. Ahora vamos a la mejor parte, a rellenar nuestra empanada. Agregamos nuestra mermelada de piña por el centro y doblamos nuestra empanada. Como puedes ver, aquí tenemos mucha masa excedente, así que con la ayuda de un cuchillo lo vamos a retirar. Ahora, para darle forma a la empanada, vamos a pasar la orilla de un tenedor por la orilla de la empanada, sin apretar muy fuerte ya que no queremos que se rompa nuestra masa. Colocamos nuestras empanadas en una bandeja para hornear con papel encerado. Y lo vamos a hornear a 180 grados centígrados por aproximadamente 10 o 15 minutos o hasta que estén ligeramente doradas por encima. Así han quedado nuestras empanadas. Las que están un poco feas las hizo Daniel y obviamente las más bonitas son las que hice yo, pero no le digan que dije eso. Ahora viene mi parte favorita, vamos a cubrir nuestras empanadas. Vamos a mezclar canela con azúcar. Y a los que han visto nuestro video de pan francés ya les sonará esta cubierta. Vamos a tomar nuestras empanadas y las cubrimos bien con esta mezcla.
y está científicamente comprobado que a cualquier postre que le añadas esta mezcla de azúcar y canela va a quedar 1000 veces más bueno. Con esta receta salen aproximadamente unas 30 empanadas, así que puedes aprovechar para rellenarlas de cualquier mermelada que tengas en casa o incluso puedes hacer empanadas saladas, ya que nuestra mezcla de empanadas no lleva azúcar y le va bien cualquier relleno. Estas empanadas se acabaron el primer día que las preparamos, así que estamos seguros que les va a encantar. Deja en los comentarios cuál es tu relleno de empanada favorito.